Creación de gráficos PBI para el Business Intelligence. Aquí podemos ver una de las utilidades más importantes para nosotros como administradores de sistemas o jefes de nuestro departamento o incluso administradores o dueños, ya que es aquí donde el software nos permite por medio de determinadas gráficas ver qué es lo que está sucediendo en nuestra empresa. Es decir, es aquí donde se toman todos los datos recolectados de la empresa y se convierte en información valiosa para los objetivos empresariales. Entonces tenemos una plantilla con algunos gráficos ya establecidos y vamos a mostrar cómo se crea para poder dar una demostración de cómo podemos implementar esto en nuestra empresa con nuestras consultas personalizadas. Nos logueamos como administrador y nos dirigimos a configuración del proceso, gráficos de PBI. Es aquí en donde tomamos las consultas hechas a la base de datos y las graficamos para que nos brinden información acerca del procedimiento que se está llevando a cabo. Entonces, aquí hay dos plantillas ya creadas, vamos a proceder a crear una nueva, damos clic en agregar y le ponemos un nombre. Validamos habilitar actualización para que los gráficos se estén actualizando cada determinado tiempo. En este caso vamos a ponerle un tiempo de 60 segundos, equivalentes a un minuto, y una ruta por si queremos agregar esta plantilla al panel de servicios. Una descripción general, y en este campo vamos a utilizar la consulta respectiva para que traiga determinada información que es la que queremos graficar en nuestra plantilla. Vamos a utilizar esta consulta como ejemplo. Nos devuelve un número de ticket, un asesor, un número de horas trabajadas y los casos resueltos por este asesor. Y la pegamos en el campo respectivo. De esta forma le decimos al software que son estos datos los que queremos graficar, los que queremos que se conviertan en información productiva. Vamos a actualizar y el registro se ha guardado correctamente. En ese orden de ideas vamos a crear las columnas. En posición hacemos referencia al orden de las columnas. Como esta va a ser la primera columna, vamos a poner en la posición 0. Escogemos su padre, plantilla tutorial, y damos ciertos argumentos relacionados con el tamaño. Para esta prueba vamos a dejar los mismos parámetros para todos los gráficos para que se vea algo simétrico, pero se pueden editar de manera personalizada como lo quiera la persona que esté haciendo la configuración. Rellenamos los otros datos del formulario. En este caso vamos a agregar el logo al inicio de la columna, chuleamos que el gráfico sea visible y que el título sea visible. Y damos clic en guardar. Luego de esto ya le hemos dicho al sistema que queremos utilizar la columna número 1 y ahora vamos a hablarle sobre sus respectivas filas, que sería fila 1, posición 0, fila 2, con la posición 1 y fila 3. Entonces damos clic sobre columna y en la parte de abajo vamos a crear las filas. Entonces damos clic en el más y rellenamos el formulario. En la primera fila vamos a colocar el logo, entonces logo, posición 0 porque es la primera posición, y aquí vamos a darle el mismo valor a todos los parámetros para que tenga la forma de un cuadrado. Estos datos los dejamos igual y le damos clic en guardar. Como podemos ver en nuestra columna desaparecieron los atributos relacionados al gráfico, no tenemos acá nada de logo, ni nada de título ni descripción, ya que ahora han sido agregados a la parte del logo que va a ser la primera fila, tipo de gráfico logo, tamaño de título 40 píxeles, título logo. En este orden de ideas ya hemos creado la primera fila que es Leverit y ahora vamos a crear este tipo de gráfico funnel con el número de casos resueltos. Entonces para esto nos ubicamos en la columna 1, fila 2. Venimos acá, columna 1. Esta sería la fila 1, vamos a crear la fila 2. Posición 1, ya que la primera posición es la posición 0. Y el mismo valor para que tenga el mismo tamaño del anterior. En tipo de gráfico vamos a buscar funnel. Para este gráfico necesitamos un solo parámetro. Primero vamos a validar que el gráfico sea visible y que el título sea visible. Y posteriormente el número de casos resueltos. Damos clic en guardar y el registro se ha guardado correctamente. Vamos a probar de manera rápida los cambios que hemos ido haciendo. Para eso nos vamos a Lattice, damos clic en configuración y le vamos a decir que para determinado rol nos muestre ese gráfico PBI al iniciar. Entonces damos clic en rol, vamos a decirle que para nuestros usuarios de tipo admin, nos vamos aquí a rol y en la parte donde dice home seleccionamos PBI Graphics. Aquí buscamos el PBI que hemos creado, que es plantilla tutorial, damos clic en el chulo para guardar y actualizamos nuestro proyecto para ver cómo van los cambios. Como podemos ver, cuando se inicia la sesión de un usuario que pertenece al rol administrador, tenemos los dos campos que ya hemos asignado, los cuales son el logo y el número de casos resueltos con un gráfico funnel. Esto en base a la consulta que le hemos pasado a la creación de nuestro gráfico. De la misma forma vamos a ir agregando otro tipo de gráficos en base a las necesidades, teniendo en cuenta que tenemos acá la columna número 1, la columna número 2
Aquí, fila 1 de la columna 1, fila 2 de la columna 1, fila 3 de la columna 1. Y esta sería la fila 1 de la columna 2. Si necesitamos agregar otro elemento, fila 2 de la columna 2, etcétera. Ahora voy a dejar una imagen con los diferentes gráficos y el número de parámetros requeridos para que el software haga este determinado gráfico. Por ejemplo, nos dimos cuenta que acá en logo, en la parte de los parámetros, no necesitamos asignarle ningún campo, solo que el gráfico sea visible y el título visible. Pero sin embargo, en el gráfico funnel necesitamos un campo que es el número de casos resueltos en este caso. Voy a agregar una imagen con el respectivo número de campos necesarios para el determinado tipo de gráfico.